Me estaba olvidando. Entonces, a pesar de las, de las circunstancias totalmente diferentes de lo que dicen los atributos de Dios. Los atributos de Dios, bueno, justo, santo, ¿no? Amoroso, un Dios de vida, de esperanza, pero parece que estas circunstancias de desesperanza, de dolor, de aflicción, de injusticia, ¿será Dios como dice ser? Entonces, ¿cuál es el carácter de la prueba? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Y cómo yo reacciono ante la prueba? ¿No? Si alguno se cree religioso, dice, no, entre vosotros, no refrena su lengua, ¿cómo reacciona? La primera reacción o la primera evidencia de que si estás pasando la prueba es por lo que uno dice. Es la primera evidencia. Pues dice, del corazón habla la boca. Entonces, de ahí Santiago va a seguir el hilo, ¿ah? Va a seguir el hilo y se va, pareciera que se está apartando, pero también va a hablar de otra evidencia en cuanto a cuando uno pasamos, cuando somos probados, ¿no? La Pas- excepción de personas. Pastor, Sí, adelante, Mario. pastora, podría decir, ¿cómo se llama? Si yo soy, digamos, no soy maduro, entonces mayormente soy manejado por mi temperamento, porque todavía en mi carácter no soy maduro, porque creo que las pruebas hacen que yo madure para yo tener un carácter como Dios quiere que yo tenga, porque cuando el temperamento me maneja, de hecho voy a reaccionar con tanta facilidad y no voy a tener esa capacidad de soporte a las aflicciones o cualquier otra cosa que me puedan hacer, digamos, mis semejantes, qué sé yo, ¿no? Claro. Em, Así es. Cuando Santiago lo que va a buscar es eso precisamente, ¿no? Que nos diagnostiquemos nosotros y que veamos cómo es nuestra reacción, cómo reaccionamos ante las dificultades, ante las pruebas, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la prueba? ¿De una manera positiva, como la prueba de fe que Dios hace a nosotros para promovernos, o lo estoy viendo de una manera negativa, como que si la prueba está buscando mi caída? Por eso ahí aclara Santiago, no es que Dios está probando. No es que Dios está buscando tu mal, no es que Dios está buscando tu caída o la muerte, ¿no? Pues, y aclara Santiago, aclara acá, dice, eh, todo buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de los luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es luz, carácter, identidad de Dios, atributo de Dios. Dios es luz. Y lo aclara ahí Santiago usando este paralelismo, forma poética de hablar, ¿no? Dios es luz y no hay sombra de variación. Aclara, o sea, Dios es luz. Es una luz tan fuerte, tan evidente, tan verdadera, que no tiene ni sombra, ni tiene se puede decir, no hay ningún grado de variación en su luz. Entonces, si Dios es luz, ¿cómo puedo yo pensar que Dios busca las tinieblas, el desvío, la dificultad, la tentación, el mal? Por eso acá Santiago aclara, Dios es luz y no tiene mudanza de variación. Dios no cambia de carácter. En su carácter, en su esencia, en su naturaleza, en sus atributos, Dios no cambia, ni puede cambiar, ni cambiará. El mundo puede cambiar. En este mundo puede pasar un montón de cosas, pero el carácter de Dios, su naturaleza no cambia. No cambia. Entonces, ahí está el asunto, hermano.
hay dos formas de ver, de asumir una prueba. Y acá dice, no, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad para que seamos primicias de su creación. Te da a entender que Dios te ha hecho su hijo. Tú tienes una nueva identidad para con Dios. Y Dios tiene una nueva responsabilidad para contigo como padre, no como padre. Entonces, ¿cuál es la reacción a la prueba? Algunos con ira, enojo, amargura, enojo contra Dios. El mundo, hermanos, el mundo ve a Dios como malo, injusto, iracundo, intolerante. De acuerdo a esa perspectiva de Dios que tienen, van a reaccionar hacia Dios con blasfemia, con enojo, con incredulidad, ¿no? Claro, van a reaccionar así y van a ser enemigos de Dios, enemigos. Bueno, otra forma de demostrar donde se evidencia, aparte de la lengua, ¿no? Otra forma en la que cómo se evidencia tu fe, tu profesión de fe, es en tus obras. Las buenas obras, acá Santiago parece que va a ir en contra de la doctrina paulina, parece aparentemente que va a ir en contra de la doctrina paulina, ¿no? De la salvación por fe, ¿no? Pero Santiago no va a ir en contra de la doctrina de la salvación por fe, lo va a aclarar, incluso lo va a completar, va a complementar. Entonces dice, tu profesión de fe, amas a Dios, crees en Dios, demuéstralo con buenas obras, como dijo Jesús, ¿no? Vosotros sois hijos de Dios, sois sal de la tierra, ¿no? Son luz. Entonces, hagan que su luz brille al mundo, hagan buenas obras. Algunos dicen, no, somos salvos por gracia, y eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero no, la fe se demuestra por medio de las obras, y no solamente por buenas obras, por tu conducta hacia los demás, por tu conducta hacia los demás, sean pobres o sean ricos, ¿no? No haces excepción de personas, y por tus buenas obras, por tu conducta a los demás y por tus obras de fe. Y acá bien claro lo dice, ¿no? Tú dices que tienes fe, o sea, por medio de la boca, religiosamente, digo, no, yo tengo una profesión de fe. Dices que tienes fe. Y él dice, lo que dices, ¿podrá salvarte? Dice, algunos dicen, yo tengo fe, pero si no tienes obras, ¿podrá la fe salvarle? Mira la pregunta que hace. ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras es muerta, o sea, una fe intelectual, una fe racional, no produce resultados. La fe racional lo tienen los demonios, dice. Mira, porque los demonios creen que Dios es uno, eso es algo racional. Creer que Dios es uno es algo racional. Oh, no, yo creo que Dios es trino, ya, pues es racional, es un tema, es una doctrina racional. Tu fe es racional. Los demonios también tienen fe racional, incluso más todavía, porque no, ellos eh, saben más que nosotros. Racionalmente, ellos creen en Dios. Incluso actúan mejor que nosotros, dice, tiemblan. O sea, aún siendo, aún teniendo una fe racional, estos demonios demuestran con una actitud de su fe, tiemblan. Pero lo que está diciendo acá Santiago es de que la fe sí o sí se demuestra con acciones. Si alguien dice tiene fe, pero no tiene acción, ¿de qué le aprovecha? Dice.
la aprovechará, o sea, solamente lo tiene racional, pero no actúa, no tiene acción correspondiente a su fe. Si sus acciones no corresponden a su fe, se está engañando a sí mismo, como, como dice, ¿no? Está viendo en un espejo una imagen, pero su realidad no es. Está viendo la imagen y cree que la imagen es la realidad, pero su realidad no es en sí lo que debería ser. Se están engañando a sí mismos. Pues, la fe real se demuestra con acciones, con buenas obras, con buena actitud, con buenas palabras, con acciones. Si no, es una fe, como dice muerta, yo diría una fe invisible, porque no se ve. Entonces, Santiago va a decir, miren, Abraham, cuando fue probado, ¿no lo demostró su fe con obras? Rahab, ¿no demostró su fe con obras? O sea, la fe se demuestra con obras. Por eso dice, tú dime que tienes fe y yo te muestro mi fe por medio de las obras. ¿A quién valoramos más? ¿Al que dice tener fe o al que está demostrando su fe con obras? al que demuestra. Claro, claro. Entonces, esa es la importancia, hermano, de las epístolas universales. La importancia es que su propósito es hacer reaccionar al creyente, ¿no? Llevarlo a un nuevo nivel de madurez. Y de ahí va a hablar de la lengua, ¿no? La primera evidencia de la fe es la lengua, ¿no? Si vas a ser maestro, pues por eso digo, no tiene relación. Algunos parecen, no, mira, está dispersa los temas de Santiago. No, tiene relación. Si vas a ser maestro, dice, lo primero que tienes que saber es usar, controlar lo que vas a decir. Por eso, por eso Santiago dice, no hagan muchos maestros de vosotros porque van a recibir una condenación. Tiene razón, porque si yo enseño de fe, si yo enseño de santidad, enseño de justicia, si enseño de soportar la prueba, pero yo no he soportado ninguna prueba, vivo una vida licenciosa, voy a recibir condenación, hermano. Por mi propia palabra seré condenado. Entonces, pues dice, hermanos míos, no hagan maestros muchos de vosotros, ¿no? Porque vas a tener mayor, vas a ser mayor, vas a ser condenado, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que estás hablando. Y ahí Santiago, en un principio, decir, ¿no? Mira, y si tú dices que eres religioso y no controlas tu lengua, eres mentiroso, dice, ¿no? Santiago. Pero después dice, después Santiago un poco baja el nivel y dice, pero todos ofendemos muchas veces, dice, ¿no? Alguien que no ofende en palabras es un varón perfecto y habla sobre el, eh, el timón, el, como uno cuando no, hace una comparación con la lengua, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Santiago es de que si controlamos nuestra manera de hablar, controlamos incluso nuestra manera de actuar. Y para controlar nuestra manera de hablar, tenemos que controlar nuestra manera de pensar. Si yo pienso negativamente de Dios, si yo no reconozco sus atributos de Dios y yo pienso de manera negativa, mi timón, mi lengua, me va a hacer hablar de forma negativa, mi actitud va a ser negativa y voy a causar daños irreparables por lo que enseño, por lo que digo. Hermano, yo puedo hacer que las personas piensen de Dios de una manera diferente de lo que no es Dios. Por eso no os hagáis maestros mucho de vosotros. Si yo voy a enseñar de Dios, tengo que conocer a Dios, ¿cierto? Entonces, hay un poder en lo que digo, hermanos.
Lo que tú dices va a provocar cosas positivas en los demás o cosas negativas en los demás. El pastor, que es un maestro, es responsable de la instrucción que está dando a la congregación. Porque la congregación, hermanos, va a recibir lo que dice el pastor, lo va a creer tal como lo está diciendo. La responsabilidad del, ¿no? Del pastor. ¿Qué es lo que está diciendo de parte de Dios? Entonces, por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? Entonces, la lengua, puedo, hablando de la lengua, pero la enseñanza, la doctrina, que yo doy a las personas puede estar llevando a la gente a un nivel, ¿no? A un mejor nivel de relación con Dios, o de repente estoy haciéndolos alejar de la presencia de Dios, ¿no? Es responsabilidad. Por eso, de una misma boca, dice, cuando dice, sale bendición o maldición, o sea, hay dos cosas, la bendición y la maldición. Y lo que va a decir Santiago es, de un medio por donde sale el agua, ¿puede salir agua salada y agua dulce a la vez? Bueno, a menos que lo mezclen, ¿no? Por un lado agua de mar, agua de río, pues ya contaminado. Pero normalmente no, ¿no? Está bien que un hombre hable bendición, de su boca salga bendición, alabanza a Dios, y a la vez maldición, ira, enojo, amargura, gritería, maledicencias, blasfemias, ¿no? Entonces no habría coherencia, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, esa sería la forma como Santiago estaría viendo la demostración de nuestra fe y la conducta o la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra, ¿no? Bien, hermanos, qué rápido se ha pasado, son las 9. Bien, tenemos nuestro receso y volvemos. Amén, pastor. Amén.
Muy bien, hermanos. Continuamos con interpretando a Santiago, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que los temas de Santiago son complejos, ¿no? Son tensos, pero eh, si nosotros tomamos las indicaciones que está dando Santiago, nos va a ayudar a mejorar nuestra actitud frente a problemas difíciles, ¿no? Conociendo, sobre todo conociendo el carácter de Dios. Eso es lo que va a decir Santiago, ¿no? Mm, Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, ¿no? Del Dios, de la luz en el cual no hay sombra de variación. Ajá. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, de relación Padre-Hijo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, nuestra forma, lo que va a hacer, a hacernos pensar, Santiago, de que tenemos que tener una actitud, eh, una perspectiva o una actitud de acuerdo a los atributos de Dios, hacia Dios, ¿no? La forma como nosotros vemos a Dios nos va a ayudar a soportar y a pasar la aflicción. Todos pasamos aflicciones, hermanos. Todos en esta vida pasamos pruebas. Todos pasamos incluso tentaciones. ¿Mm? Eh, La idea es con qué mirada nos acercamos a Dios en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Es difícil, hermanos. Es difícil. No digo que es fácil. Nadie eh, humanamente hablando, en un momento de una prueba, pues va a ponerse a cantar, a reírse, a alegrar. Es difícil, humanamente difícil, humanamente. Por eso es que Santiago nos está dando formas de cómo enfrentar dificultades y entender las dificultades sobre todo. Sobre todo eso, cómo entendemos, cómo entendemos las aflicciones, cómo entendemos el dolor humano, la injusticia en este mundo. ¿Cómo lo entendemos? Entonces, estos temas están en relación. La fe la demuestra con obras, la fe también se evidencia por lo que yo hablo, responsabilidad en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que voy a decir, puedo dañar o puedo bendecir o puedo maldecir. Eso es lo que va a también tratar de hacernos ver Santiago, ¿no? Eh, la bendición y la maldición tiene que ver con las consecuencias que va a tener lo que yo digo o lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es algo bueno o es algo malo. ¿Es algo que va a causar bendición o es algo que va a causar daño o dolor, ¿no? Nuevamente va a seguir diciendo, la fe se demuestra con obras, la religión se demuestra con obras, la religión, la verdadera religión se demuestra con buenas obras. La fe se demuestra con obras. La sabiduría, si somos sabios, Santiago va a decir, demuéstrame también con tus obras. O sea, incluso la sabiduría se demuestra por medio de las obras, ¿no? Por eso, la sabiduría no es inteligencia, no, no porque sé mucho historia de la iglesia, griego, hebreo, ¿no? Tengo maestrías, doctorados. Eso no demuestra mi sabiduría.
una persona sabia es una persona que sabe tomar buenas decisiones en beneficio de los demás, en beneficio de su prójimo. Hay personas que no han estudiado, no han terminado primaria, pero son personas sabias. Y hay personas que pueden tener doctorado y son personas no sabias, sin sabiduría. Porque la sabiduría tiene que ver con una actitud, con la conducta, va a decir Santiago, ¿no? Si tienes sabiduría, si tienes, dices que tienes sabiduría, pero lo usas, tu conocimiento lo usas pues con rivalidad, con orgullo, con desorden, con malas acciones, ¿no? Con mala intención, ¿no? Si tu conocimiento, ¿no? lo usas para, para tener rivalidades, para tener discusiones, para demostrar que sabes más, que uno tiene la razón. Dice que esa no es sabiduría, no viene de Dios, es carnal, animal y diabólica, todavía dice, ¿no? O sea, el conocimiento no determina que tu sabiduría viene de Dios. Entonces, Santiago va a decir, sabiduría es tener buena actitud. ¿Cuál es el fruto que tienes en el corazón? Tienes buena conducta, tienes amor, tienes mansedumbre, tienes paciencia, tienes longanimidad. Eso es ser sabio, ¿no? Eso es ser sabio, dice. O sea, si tu sabiduría es sin incertidumbre, o sea, ser concreto, preciso, sencillo, simple, sin hipocresía, es decir las cosas tal como son. Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Bueno, ese es ser sabio. Esa es una sabiduría, dice, correcta, ¿no? Entonces, la sabiduría también se demuestra con obras, ¿no? Entonces, alguien puede decir, pero yo he pedido a Dios cosas, Dios no me ha respondido. Y dice, porque han pedido mal, dice, ¿no? Han pedido algo fuera de la voluntad de Dios, porque han pedido para su propio beneficio, ¿no? Egoístamente, sin pensar en los demás. Y ahí va a hablar, ¿no? Acerca de la codicia, ¿no? Si constituye, por eso le digo, tiene relación. Si tu oración es por codicia, la intención es, el corazón es negativo, es hacia la codicia, estás orando con una intención, pues, de tener todo para uno. Entonces, perdón, Santiago va a empezar a hablar acerca del mundo, la amistad al mundo, ¿no? Nosotros estamos de paso. Todo lo que hagamos en este mundo va a quedar en este mundo. Somos peregrinos de una tierra, bueno, que está más allá, ¿no? De este mundo. Esas cosas son eternas, esas cosas son pasajeras. Tenemos que cumplir responsabilidad de este mundo y tenemos que ser responsables, salir adelante para cumplir para eh, suplir nuestras necesidades y cumplir nuestras responsabilidades, claro que sí. Pero hay que poner límites también a eso, ¿no? No nos vaya a llevar fuera de la voluntad de Dios, no nos vaya a sacar de la devoción a Dios, no nos vaya a llevar fuera después de nuestra comunión con Dios, ¿no? Por eso dice las oraciones a veces Dios no contesta, ¿no? Y bueno, acá usa Santiago una frase de los profetas, ¿no? O almas adúlteras, ¿no? Los profetas hablaban de esa manera, ¿no? Ustedes son adúlteros, decían los profetas. Su espíritu nos anhela celosamente, dice, ¿no? O sea, no nos quiere perder, nos ama, ¿no? Ahora, todas las cosas de Dios son buenas, hermanos. Su celo no es un celo negativo, pernicioso, no es un celo humano. Los hombres tienen celos egoístas,
Dios no tiene ese tipo de ser. Cuando dicen los ángeles, no solamente habla de cuidado, protección, ¿no? Vamos avanzando. Por eso Dios nos llama a la reconciliación, ¿no? Someteos, pues, de Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros, dice, ¿no? Te está haciendo ver de que si nos sometemos a Dios, no va a haber tanta dificultad en tu lucha contra el enemigo. Nada más. Algunos pues ponen al enemigo como, ay, el diablo, el diablo. Pero si uno está sometido a Dios, dice, simplemente resiste al enemigo y va a huir incluso, dice, ¿no? Bueno, no juzguéis, dice, ¿no? Cuando alguien está pasando prueba, hay que tener mucho cuidado para juzgar al hermano. Todos, hermanos, todos vamos a pasar por prueba, todos. Y yo sé que cada uno de nosotros ya ha pasado ciertas dificultades. Entonces, hay que considerar a los demás como nosotros mismos. Por eso dice en otros versículos, dice, porque nosotros también vamos a pasar por dificultades, ¿no? Entonces, considerarnos a nosotros como si nosotros estaríamos pasando esas dificultades. Considerar al hermano, no juzgar a la persona cuando está pasando una prueba, una dificultad, ¿no? Y hace ejemplo de Job, ¿no? Job tuvo acusadores en vez de consoladores, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos de cómo nosotros miramos a una persona que está pasando pruebas o dificultades. Bueno, ya este tema de los ricos y los pobres siempre va a sacar a colación Santiago. Eh, Porque muchas de las injusticias o muchas de las, digamos, pruebas también tienen que ver con la economía. Acá simplemente va a decir pues que cuando se nos da o se nos confía en cuanto a la economía, ¿no? Una mayor capacidad de administración, hay que saber tratar a los que están bajo nuestro nivel económico, digamos, ¿no? O los que están bajo nuestra autoridad. Porque dice pues de que Dios está mirando todo y Dios está juzgando nuestras actitudes, ¿no? Entonces, cuando uno, sobre todo acá en Occidente, ¿no? La economía eh, es más liberal, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, se conoce más como derecha, ¿no? La economía es un poco más libre, más abierta. Capitalista es la palabra. Eh, En el capitalismo uno puede subir de nivel, ¿no? Y los que están arriba van a controlar siempre a los que están debajo. Van a tener dominio sobre los que están debajo. Y van a tener la autoridad, la capacidad de hacer a la gente que salga de su nivel de pobreza o que se mantenga ahí. Entonces Dios dice va a estar juzgando todo eso. Va a haber porque la gente, hermano, rica, muy rica, hay que entender que hay gente muy, muy rica. Entonces la gente rica va a querer tener más dinero y va a abusar de la gente pobre. Va a sacar provecho de la población, ¿no? Y eso Dios dice lo está juzgando. Dice, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras y por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, ni siquiera han considerado su salario, ¿no? Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos, se han clamado a Dios, ¿no? Y dice, eso será juzgado. Y habla de la medida del Señor, ¿no? Cualquier momento, todos vamos a partir de este mundo se va a acabar.
Sí, adelante, alguien levantó su mano y una manito levantada. Bien, entonces, ya viene el Señor, dice, ¿no? Va a venir el Señor. Todo esto va a terminar. En algún momento, todo va a terminar. Y bueno, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar con Santiago. Entonces dice, va a terminar con el tema de los... Entonces, ¿cuál es la manera, la mejor manera y cuál es la herramienta con la cual nosotros podemos pasar, soportar la aflicción o la prueba? Es la oración. Por eso va a terminar con eso, ¿no? Con la oración. Jesús oró antes de ir a la cruz, antes de ser preso. ¿No? Orad para que no caigáis en tentación. Caigáis en tentación. No dice ni siquiera caigáis en pecado, dice en tentación. O sea, ni siquiera seas tentado. Incluso el Padre nuestro nos enseña, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, no venga a nosotros, haz Señor tu voluntad como en el cielo, como tu voluntad es en el cielo, hágase acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. O sea, no nos pongas en tentación, dice Lucas, creo. Va a variar. No permitas, no nos pongas en tentación. O sea, ni siquiera la tentación venga a nosotros. ¿Dios nos puede librar de las pruebas? Sí, nos puede librar de las pruebas. ¿Nos puede librar de tentaciones? Sí, nos puede librar de tentaciones. La Biblia nos enseña que oremos para no caer en tentación. Entonces, la respuesta a la tentación, a la dificultad, a la prueba, a la aflicción es la oración. Si alguno pasó la dificultad, la prueba y ya no tiene aflicción en algún momento, haga alabanza. Dice, estás alegre, estás sin aflicción, sin prueba, todo está bien en tu casa, todo está ok, las cosas son pocas, haga alabanza. Estás pasando aflicción, como cualquiera que vamos a pasar en cualquier momento, haga oración, ¿no? Y acá pone un ejemplo de aflicción, la enfermedad, ¿no? Si alguien de enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, esto también es importante porque nos está revelando que la estructura de autoridad de la iglesia en esa época era presbiteriana. ¿Qué significa presbiteriana? O sea, la forma de la organización de la iglesia va a ir evolucionando, va cambiando. A los inicios, la iglesia de Jerusalén va a asumir una estructura presbiteriana, o sea, sus líderes se van a llamar ancianos y no va a haber un líder principal, que ha sido Santiago, pero va a haber un grupo de personas que van a ayudar a Santiago en la administración de la iglesia, que se le va a conocer como ancianos. Ese es el primer nivel de estructura eclesiástica, ¿no? Presbiteriana. Por eso dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es el procedimiento? Decir a la persona que se arrepiente y pide perdón. ¿Cuál es primero? ¿Decir a la persona que se arrepiente, pide perdón o orar por ella primero para su sanidad? Según esto, según la norma que nos está dando Santiago. ¿Cuál es primero? Decir a la señora, a la persona que está enferma, preguntarle en qué ha pecado o orar por su sanidad. Orar por su Mejor sanidad orar. primero. Primero es orar por su sanidad. Y después que ha sido sanado, después ya si hubiere cometido pecados, le serán perdonados incluso. Pero a veces nosotros hacemos al revés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos al revés? Bueno, porque pensamos, ¿no? Que
que claro, obviamente que el mal es porque hemos abierto puerta. Pues claro que sí, pero lo que nos está haciendo ver Santiago es que primero está la misericordia de Dios. De hecho, Jesús cuando sanaba, Jesús cuando alguien requería sanidad, él no miraba en lo bueno o lo malo que era esa persona. Miraba su sufrimiento, miraba su necesidad de Dios, miraba su aflicción. Y eso conmovía a Jesús. Y él no obraba sanidades por lo bueno o lo malo que sea la gente. Incluso todos eran malos. La Biblia dice, no hay ni uno bueno. Y Jesús obraba sanidad no porque la persona merezca la sanidad, lo hacía por su compasión. En todos los casos, ¿ah? Todos los casos. Entonces, no forcemos a las personas perfección para que reciban algo de Dios, porque no lo van a lograr. Le estamos poniendo una valla muy alta y Dios no da las cosas por mérito a nadie. Dios da las cosas por su misericordia, por su gracia, por su amor, no por méritos. Entonces, primero se mira a la persona eh, en su necesidad, en su aflicción. Y eso, esa sanidad, esa respuesta de Dios en gracia, en misericordia, provoca una reacción en la persona que es arrepentimiento. El arrepentimiento viene después de ver la benignidad de Dios. Pedro, cuando no pudo pescar toda la noche, le dijo al Señor, Señor, el Señor le dijo, Pedro, echa las redes por ahí. Pedro echó las redes, sacó mucho pescado de lo que le iba a sustentar de repente toda esa semana, pero era el sustento de su vida. Ahí recién Pedro dijo, Señor, no te acerques a mí porque soy pecador. ¿Cuál fue primero, el milagro o el arrepentimiento? El milagro. Por eso, Milagro. por eso Pablo dice, la benignidad de Dios provoca arrepentimiento. Claro, ¿quién no, hermano, quién no va a quebrantar su corazón cuando ve el amor de Dios que sobrepasa nuestra conducta, ¿no? Nuestra actitud incluso? Ahora, también la forma de orar, ¿no? Elías dice, ¿no? Elías hizo una oración eficaz, aunque era humano, aunque era débil, dice, aunque participaba de todas las pasiones humanas, hizo una oración ferviente a Dios. La oración a Dios es, es más importante incluso que nuestra perfección. Y dice, ¿no? Elías tenía eh, las mismas debilidades que nosotros, pero hizo una oración con fe. Y por último, Santiago va a terminar hablando de la restauración al hermano apartado, ¿no? Dice, Santiago termina hablando de ayudar al hermano que se desvía. Si ves a un hermano que se te has desviado de la verdad, tráelo, dice, ¿no? Tráelo al camino del Señor. Restaurar al perdido. De hecho, hermano, eh, Jesús puso como prioridad el rescatar o hacer volver a los perdidos. Esa era su prioridad. Cuando
las personas venían y le decían, Señor, ¿por qué estás yendo con pecadores? El Señor me ha mandado a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando alguien se ha ido de la iglesia, cuando alguien se ha apartado del Señor, cuando se ha alejado de las cosas de Dios, no dejes de orar. No lo desestimes, no digas, pues, se apartó del Señor, la cosa queda con Dios. Sabes que para el Señor, ese que se ha perdido, si es del Señor, el Señor mismo lo va a ir a buscar. El Señor mismo va a buscar, porque su prioridad es buscar a los que se pierden, antes de los que están seguros. Los que están seguros, qué bueno, pero cuando alguien se pierde, el Señor sale, hermano, sale a buscarlo. Pues yo he tenido así ese tipo de oración. Yo he tenido que tener esa conciencia para orar por una persona, por las personas que se apartan. Señor, mira, esta persona te ha amado, te ha servido, ha sido hijo tuyo. De alguna manera el enemigo lo ha extraviado. Eh, Señor, búscalo, porque tú buscas a los perdidos. Y el Señor va a obrar, hermano. Va a obrar, porque Él ama Él, hermanos, no se desentiende de los que se han apartado de su camino. No, no los deja. Mm. Bueno, temas muy, eh, muy importantes ahí en Santiago, ¿no? Hermanos, muy pocos van a predicar las cartas universales, van a tomar porque son exhortativas, ¿no? Son confrontativas, exhortativas, y a veces muy pocos van a sacar temas, pues, de un bosquejo de sermón de las cartas universales, ¿no? Pero son muy importantes, muy importantes. Nos quedaríamos eh, mucho tiempo con Santiago para encontrar, pero no avanzaríamos, ¿no? Ahora tenemos que avanzar con respecto a Judas. Pero hay mucho que hablar con respecto a Santiago, mucho que hablar. Los temas son eh, difíciles, pero necesarios, hermano. Importantísimo porque te da equilibrio en la fe. Y hermanos, nos puede librar de una mala manera de llevar nuestra, eh, nuestra relación con Dios, nuestra vida de iglesia, nuestra vida con los demás. A veces nos enfocamos solamente en lo doctrinal, los doctrinas fundamentales, ¿no? La gracia, la salvación, eh, en temas así, ¿no? Y nos olvidamos a veces de los temas exhortativos o de los temas confrontativos, ¿no? Que aun cuando nos llaman la atención, eh, son sumamente importantes para nuestra vida espiritual, sumamente importantes. Muy bien, entramos a Judas, porque si no, no lo vamos a acabar. Temas de Judas. Ya vimos que Judas se va a presentar como
el hermano de Jacobo. Entonces ya vimos que Judas, este Judas no es Judas Tadeo. Hemos demostrado que es un Judas hermano de Jacobo. Judas Tadeo es hijo de Jacobo. Eso ya está demostrado. Entonces, es hermano de Jacobo. Entonces, para que esté dentro de las cartas universales, tiene que ser un hombre muy reconocido por la iglesia, ¿no? Entonces, la única forma con la que se identifica este Judas es hermano de Jacobo. Entonces, este Jacobo también tenía que ser muy reconocido. Por ahí se va a llegar a la idea de que este Judas es hermano del Jacobo que escribió la carta de Santiago, ¿no? Y hermano de Jesús. En eso van a coincidir muchos intérpretes de Judas. Propósito de la carta. Son solamente 25 versículos, Judas. Propósito de la carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, también nuevamente exhortación, ¿no? Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a, al único y soberano, a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el original, nuevamente, en el original no está la palabra, o sea, no se debe colocar acá la palabra Dios, digamos. No está teos en el original. Lo que está diciendo en el original es que algunos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, haciendo eh, o refiriéndose a Jesús como Dios. No está separando a Dios de Jesús. En el original está diciendo que nuestro Dios, nuestro único y soberano Dios es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo en el original. Nuestro único y soberano Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la actitud de estas personas? Entraron de manera encubierta como infiltrados. La idea de que estos hombres no aparecen abiertamente como enemigos de la fe, sino que entraron dentro de la comunidad cristiana aparentando ser parte de ella, ¿no? Judas no necesariamente está diciendo que Dios los creó para condenar a estas personas, sino que se va a cumplir lo que está escrito, que va a haber en estos últimos tiempos personas impías que van a entrar a- de manera encubierta al reino de Dios o a la iglesia, tal como dijo Jesús, ¿no? Eh, Van a ser no trigo, sino cizaña, y nadie lo va a poder sacar. Trigo y la cizaña van a estar juntos, pero van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ese es el tema central de Santiago. La gracia debería producir gratitud, santidad y fidelidad, pero ellos van a usarlo como excusa para vivir en un desenfreno moral, en un libertinaje, una conducta sin dominio propio. Van a tomar la gracia de Dios y lo van a usar como permiso para pecar, ¿no? Por eso Santiago va a asemejarse a Jacobo, porque, perdón, Judas se va a asemejar a Jacobo, a Santiago, porque así como Santiago va a pedir que la fe se demuestre con buenas obras, con buena conducta, de la misma manera Santiago va a decir que la gracia de Dios se debe demostrar con gratitud, con santidad, con consagración. Entonces, y va a poner estas tres advertencias. Cuidado, dice. La gracia de Dios no es excusa
para el desenfreno moral. Hay tres advertencias que van a demostrar que el pecado sigue siendo juzgado por Dios. Y va a hacer recordar, pues, cuando Israel salió de Egipto, los incrédulos, por más que hayan salido de Egipto, por más que hayan bebido el agua espiritual, por más que hayan sido parte de la salvación que Dios ha hecho del pueblo de Dios, no llegaron a la tierra prometida. Perecieron en el desierto por su incredulidad, por su mala actitud. Está haciendo ver, la gracia, la salvación se da, pero si hay una mala actitud, hay un juicio. ¿Mm? Y pone el ejemplo de Israel. Y no solamente va a poner el ejemplo de Israel, sino Judas también pone el ejemplo de ángeles. Va a decir, incluso los ángeles que Dios creó que eran santos, seres espirituales, que están en la presencia de Dios, cuando desobedecieron y abandonaron su lugar celestial y fueron a los hombres a cometer hechos carnales, porque eso es lo que va a decir Santiago, eh, son juzgados, dice, y puestos en prisiones eternas. Ahora, ¿a qué ángeles está hablando? Obviamente estos son ángeles prediluvianos, ¿no? Son prediluvianos y van a estar, dice, estos ángeles en prisiones eternas. Eso es lo que va a decir, ¿no? Pedro también va a hablar de esto, pero dice que estos ángeles que no permanecieron en su dominio, que es el reino celestial, sino que asumieron una actitud de hombres y no guardaron su dignidad, sino de que quisieron vivir en los deseos carnales. Ahora, ¿cómo sucedía esto? Esto también es poco controversial porque eh, en estos últimos tiempos, en los evangelios, Jesús dijo, porque los ángeles no se pueden casar, no son seres espirituales, no pueden tener, eh, siendo espirituales, no se pueden casar, no pueden tener relaciones con, o tener actos carnales. Pero en el Antiguo Testamento vemos casos en los que los ángeles tomaban eh, eh, forma humana. Lo vemos en Abraham, eh, cuando visitaron a Abraham, comieron con Abraham, incluso cuando fueron hacia Sodoma y Gomorra, las personas que estaban alrededor pensaban que eran personas comunes y corrientes y quisieron tomarlos, ¿no? Violentarlos. Y después, o sea, los ángeles toman forma humana, pero con propósitos de parte de Dios, con propósitos divinos, sino de que acá habla de un grupo de ángeles que, apartándose de la voluntad de Dios, hicieron su voluntad eh, en una época anterior, ¿no? Rechazaron el señorío de Dios y dejaron su dignidad y hicieron morada con... Esto apunta un poco a Génesis 6, ¿no? Apunta a Génesis 6. Pero la Biblia dice que estos están en, eh, en prisiones eternas, ¿no? Como dice también Pedro. Entonces, Dios juzgó, a pesar de que Dios sacó a Israel de Egipto, los hizo pasar el mar, pero después juzgó su incredulidad.
Estos ángeles de Dios, Dios les había dado autoridad, señorío, poder, pero es cuando abandonaron su, eh, el lugar donde ellos debían permanecer y en desobediencia a Dios quisieron vivir como seres humanos, Dios también los castigó, dice, y los reservó en prisiones, ¿no? De la misma manera, Sodoma y Gomorra, también Dios juzgó una actitud depravada. Entonces, lo que está diciendo Judas es, aun cuando nosotros seamos salvados, nosotros hayamos participado de la gracia de Dios, habíamos incluso de los beneficios de la gracia de Dios, cuando uno no valora la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo usa para justificar una vida desenfrenada, pues eso va a recibir un juicio, dice, ¿no? Hay que cuidarse. Esto no sé si ustedes han leído a Bonhoeffer. Bonhoeffer va a hablar de la gracia barata y la gracia cara, ¿no? Hay personas que entienden a la gracia como algo barato, como algo sin precio, como algo que se puede desechar, como algo que no tiene valor, porque es gracia. Como fue un regalo, entonces lo toman como que no les costó, ¿no? Pero hay otros que van a entender a la gracia como una gracia cara, que tuvo un precio, costó a alguien, costó mucho, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, la gracia no es justificación o una licencia para vivir bajo el dominio de la carne. Pero va a haber personas que van a entrar con esa intención de confundir o aparentemente no son de parte de Dios, porque esos no entran, pero entran con esa intención de vivir esa vida licenciosa dentro de la congregación. Y van a justificar su conducta, ¿no? Por espiritualismos, soñadores, dicen, ¿no? Seguían por visiones, por sueños, mancillan la carne, o sea, tienen una conducta desordenada, viciosa, ¿no? Rechazan la autoridad, o sea, no se someten a las autoridades en la iglesia, son rebeldes. Blasfeman de las potestades superiores, significa pues que no, incluso no entienden las cosas espirituales. La gracia no justifica una mala conducta. La gracia no es licencia para seguir viviendo en el pecado. Tal como dice Santiago, si uno profesa una relación con Dios, debe vivir de acuerdo a la profesión de fe que está haciendo. Pero va a haber personas, dice Santiago, que en esos últimos tiempos van a entrar de esa manera a la iglesia con otras intenciones. Van a demostrar pues que son soñadores, son espirituales, pero su conducta no corresponde o su intención de entrar a la iglesia no es como el propósito de cambiar sus vidas, sino de mantener una vida licenciosa y justificar esa vida licenciosa por la gracia. Y va a poner ejemplos de Caín, Balaam y Coré. Caín vivía una vida religiosa, adorador a Dios, ofrendador, pero su corazón estaba apartado de Dios. Balaam, hermano, lleno de dones, ministro, profeta, pero codicioso. El ministerio estaba motivado no por el llamado de Dios, no por el servicio, sino por el lucro, por el dinero. Coré, grupo de sacerdotes legítimos,
pero envidiosos y rechazaban la autoridad. Y a estos tres les fue mal, fueron juzgados. Caín fue juzgado. Balaam después invadió la zona donde estaba Balaam. Coré fueron tragados por la tierra. Aun cuando Coré era parte de los levitas, parte de los sacerdotes. Balaam era un profeta, un ministro, tenía la unción de Dios. Dios hablaba con Balaam. Eso no justifica el corazón de Balaam. Los dones no justifican tu llamado, ¿no? O sea, tu llamado ni tus dones no justifican tu conducta, mi conducta. Mi llamado, mi don de enseñar, mi conocimiento, no va a justificar mi actitud, mi conducta, mi corazón. Es lo que hicieron algunos con Jesús, cuando Jesús dijo, algunos me llamarán en ese tiempo, Señor, Señor. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré, nunca os conocí. Porque ellos trataron de justificar su salvación con el ministerio y con los dones. La salvación no se puede justificar ni con el ministerio ni con los dones. Es solamente por gracia. Pero va a haber personas, pues, ¿no?, que van a tratar de justificar su salvación, su santidad, por su posición, por sus dones. Dice, se apacientan a sí mismos. O sea, buscan su propio beneficio. O sea, no buscan el... Bueno, esto está diciendo Santiago, hermano, no es el pastor, está ahora... Es Santiago, dice, no se apacientan a sí mismos. O sea, no buscan el discipulado, el que los demás salgan de una situación de esclavitud del pecado, sino que ellos mismos se apacientan, dice, ¿no? Se enseñan a sí mismos, pero su intención no es buscar a que los demás salgan a flote en su situación, en su vida personal. Se apacientan, son manchas en los ágapes, o sea, contaminan a la iglesia, están ahí y dice pero a pesar de que su conducta es incorrecta y todos lo están notando, pero ahí están como participando de los ágapes. Nubes sin agua, ¿no? O sea, nubes, o sea, parece que va a traer lluvia para producir la tierra, pero dice que son nubes sin agua, que son llevados por el viento. Aparentan que van a ser de bendición, pero al final son solamente apariencia. Árboles otoñales sin fruto, dice, 2 veces muertos. Debería producir fruto, pero no dan fruto. Fieras ondas del mar, dice, ¿no? Que espuman su vergüenza, o sea, evidencian su vida licenciosa. Estrellas errantes sin rumbo, o sea, que no tienen un lugar fijo, no hacen raíces en un lugar. Se van de un lugar a otro, lugar a otro. Y son confundidos y no tienen, pues, una, una fe estable, ¿no? Y luego hablar de la famosa profecía de Enoc, ¿no? Vino el Señor con sus santas decenas de ángeles, o millares de ángeles, para juzgar a las naciones. O sea, eso no solamente está en Enoc, también está en Apocalipsis, ¿no? El Señor habla de esto en varios versículos. Acá, ahora, tanto Santiago como Judas son cartas, algunos pueden decir incluso
antes de las cartas paulinas, o probablemente algunos dicen antes incluso de los evangelios. Las fuentes que usan tanto Santiago con Judas son fuentes del Antiguo Testamento. Entonces, incluso acá vemos a Santiago hablando de un libro apócrifo, pero que se usaba en la antigüedad, ¿no? Que era la Enoco. Es- Se da el caso que la iglesia samaritana usaba el libro de Enoch como un libro canónico. Entonces, por eso, de esa manera, Judas debió haberlo leído y lo usa acá como justificación del juicio que Dios va a hacer en su venida, ¿no? En su venida. Nuevas formas como viven este grupo de personas que van a corromper la gracia de Dios, dice, van a ser murmuradores, querellosos, van a andar según sus propios deseos, dominados por sus pasiones, van a hablar cosas con arrogancia, ¿no? Con- con autoridad, entre comillas, por posición. Van a exagerar, incluso, dice, ¿no? Van a aparentar autoridad espiritual. Van a ser aduladores, pero con una intención de sacar provecho, no con la intención de servir. Y luego va a terminar con estas palabras, ¿no? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los santos apóstoles del Señor Jesucristo. Quiere decir que él no era apóstol, ¿se dan cuenta? Los que os decían, en los postreros tiempos habrán burladores, tal como dice Pablo en Timoteo, ¿no? Timoteo 4, que andarán según sus malvados deseos. Estos serán los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Claro, estos van a ingresar a las congregaciones con la intención de sacar provecho de la iglesia. Su intención no va a ser cambiar su vida, arrepentimiento, santidad, devoción a Dios. No, es sacar provecho en todo sentido, en lo sensual, o sea, beneficiarte del pecado y en lo económico. Entonces van a aparentar eh, consagración, autoridad espiritual, dones espirituales, etcétera. Pero su intención es vivir una vida licenciosa. Entonces, ahora, ya para terminar, Judas va a cambiar su tono en su mensaje, ¿no? Es decir, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los santos apóstoles. Amados, va a decir, ¿no? Nosotros no somos ese grupo, no somos de ese grupo, ni debemos ser de ese grupo. Somos los amados del Señor Jesucristo. Pero sí hay que tener cuidado de este grupo de personas. Dice que Judas ah, va a hacer entonces memoria de los apóstoles, ¿no? Para Judas la memoria espiritual es importante porque ayuda a la iglesia a no ser sorprendida por el error. Cuando el creyente recuerda tener memoria, la enseñanza verdadera puede reconocer una falsa doctrina, ¿no? Dice, a la iglesia, pero vosotros amados nuevamente, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos los que dudan, convencedlos, igual que Santiago, ¿no? A otros salvad arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temor, aborreciendo su ropa contaminada por su carne. Entonces Judas dice, ¿no? Sí, es cierto, va a haber gente que va a tener una mala intención, no va a tener deseo de cambiar, va a querer sacar provecho y vivir una vida licenciosa. Pero hay otros que sí van a querer ser rescatados, van a querer cambiar sus vidas, ¿no?
A eso sí, dice salvado, arrebátenlo del fuego. Tengan misericordia, aunque con mucho cuidado cuando ayudas a las personas. Estamos tratando con cosas espirituales. Entonces, hay que tener mucha madurez para tratar con personas que están en vicios. No puedes tratar de ayudar a una persona si no estás no estás bien preparado. En vez de ayudar, puedes ceder y ser llevado más bien. Hay que tener mucho cuidado ahí. Pero, al final hace una doxología, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. Así es lo que empieza la carta también. Nuestro Salvador sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Entonces Judas termina con esa doxología, ¿no? Pero mira que es interesante lo que dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. También como dice Santiago, ¿no? Santiago nos previene de caer cuando estamos pasando momentos difíciles. Y, hermano, Dios guarda nuestra vida espiritual. Entonces, la, hermano, hay que valorar la salvación. Tal como dice Hebreos también, nosotros somos herederos de una salvación muy grande. Costó mucho al Padre y al Hijo, e incluso al Espíritu Santo ahora con nuestras vidas. Tuvo un costo. De hecho, hermanos, la palabra salvación no solamente es soso, la salvación tiene que ver también con rescate, tiene que ver con pagar un precio, tiene que ver con comprar. ¿No? Algunos solamente ven la salvación con un solo concepto, salvación. Pero la salvación tiene también, si ustedes revisan bien, la salvación tiene que ver con que hemos sido comprados por precio. O sea, se ha pagado un precio. Hemos sido rescatados. Alguien tuvo que venir y rescatarnos. Se ha pagado un precio, ha habido un precio que pagar. Entonces, muy bien la aclaración que hace Bonhoeffer, ¿no? En tiempos de la persecución nazi. Muchos vendieron sus posiciones, ¿no? Por miedo a que sean quitados de los puestos y sean mandados presos. Vendieron sus posiciones al gobierno. No les importó eh, que vayan en contra de la voluntad de Dios. Son salvos ya, estaban seguros de su posición y se unieron a la iglesia nazi, porque Hitler levanta una iglesia, hermano. Hitler levanta una iglesia. Y muchos pasan a su iglesia nazi de Hitler, ¿no? Una iglesia alemana, de todo del gobierno alemán, pero tenían que cumplir las condiciones que le ponía Hitler, ¿no? Uno de ellos era adorar a Hitler, prácticamente, obedecer todo lo que decía. Pero muchos se opusieron, pero muchos vendieron también sus posiciones. Entonces, es difícil, hermanos, llevar los temas de las cartas universales. Es muy difícil porque son confrontativos, ¿no? Pero necesarios e importantes, hermano. Muy importantes. Si no fuera por las cartas universales, no habría equilibrio en nuestra vida espiritual. Nos iríamos, tanto como dice la Biblia, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero Jesús dijo que nosotros tenemos que andar en un camino estrecho. No nos deslicemos ni a diestra ni a siniestra. Nuestro camino es estrecho. Eh, Sé que va a haber temas, eh, va a haber temas
controversiales con respecto a lo que se desarrolla en las cartas universales, tanto como Santiago como Judas. Pero, hermanos, es necesario verlos también. Yo sé que ahí por ahí está el tema de la salvación, del calvinismo, la soberanía de Dios, la elección, que van a ser trastocados por las cartas universales, tanto por Santiago como por Judas, ¿no? Pero hay que verlo no como oposición a las doctrinas básicas de la salvación. Hay que verlo como un complemento, porque si no, hermanos, nos vamos a deslizar. Y nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el propósito que Dios tuvo al salvarnos, al rescatarnos, al traernos a los caminos del Señor. No para seguir viviendo en la vida que teníamos antes. Es un lugar donde nosotros tenemos que mejorar. Es un lugar en el que nosotros tenemos que ir sacándonos, saliendo del mundo donde hemos vivido, ir mejorando, aumentando, creciendo en nuestra relación con Dios, creciendo en nuestra conducta, en nuestra santidad, creciendo en nuestro amor con los demás. No para volver atrás, es para mejorar. Entonces, son importantes los temas que se dan en las cartas universales, sí. Pero, hermanos, también, alguien está entrando. Pero nosotros también, hermanos, eh, no lo veamos, no lo hagamos ver como que es de parte de, cuando si ustedes van a enseñar cartas universales en algún momento, ¿no? Para liderazgo, para mí es excelente. Pues si algunos lo van a dar como carta universal, denlo como palabra de Dios, como la palabra de Judas de Santiago, ¿no? Analícenlo, véanlo las cartas. Y eh, saquen los mejores beneficios de esas enseñanzas que podemos encontrar ahí en las cartas universales. Amén, hermanos. Bueno, no sé si alguien quisiera acotar algo. Pastor, una consulta y más o menos el año, el tiempo en que fue escrito este libro de Judas. Algunos, bueno, lo dicen que es tanto Judas como Santiago es a mediados del siglo I, entre 50 y 60. Exactamente no se sabe, ¿no? Entre los 50 y 60 más o menos. Pero Santiago, por ejemplo, algunos lo dan al 62. 62. Acá Judas probablemente sea un poco más. ¿Por qué? Porque él vive más años, ¿no? Como hemos visto, incluso sus descendientes llegan hasta el año 100 y tanto después de Cristo. Entonces, Judas puede haber sido, para mí, incluso puede ser ya pasando los 70, porque habla de los apóstoles como si ya hubieran muerto, ¿no? Acordaos de lo que dijeron los apóstoles, como que si ya no están. Entonces, tiene que ver más de los 70, pues los 68 muere Pedro, Pablo, ¿no? Ahí así porque estaba leyendo, estaba queriendo ver la fecha y ahí dice incierta. Exactamente, sí, ¿no? Pero por el contenido nos damos cuenta que es una carta posterior a la vida de los apóstoles. Mm, Cuando probablemente ya en estos tiempos estarían entrando grupos de personas que estaban desvirtualizando la doctrina de la gracia. mm. Sí, Ujú. pues porque Judas, su palabra clave dice es contender por la fe. Claro, pues, es Mm, la fe de la salvación, ¿no? sí. Sí. A ver, hermanos, voy a llamar a asistencia. Mm, ya está.
Nos faltaría entonces Juan y Pedro nada más. La carta de Juan y la carta de Pedro. Esto, eso será su asistencia. Es de evaluación. Mm, Yo lo tenía lleno esto. Bueno, no me acuerdo dónde dejé el otro. Hermanos, muy bien, ya estamos culminando entonces, ya estamos cerca de la hora. Vamos a llamar la asistencia. A ver, por favor, atentos a la lista. Alba Cárdenas, buenas noches, ¿se encuentra? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano, bendiciones. Ahora, esta semana sí voy a enviar ya un nuevo cuestionario. La semana pasada no lo envié porque se había repetido el tema prácticamente, no había nada del cuestionario. En esta semana sí voy a enviar un nuevo cuestionario. Y así es que, sí, hermanos, estamos en la cuarta semana, ¿no? Yo lo tenía, la El pastor. asistente. Sí. Ah, hermana, he estado todas las clases, ¿verdad? No, pastor, en la segunda clase yo falté, Ah, pero ya, después he estado. ya, gracias, gracias. Blanca Cabanillas, Mm. Blanca Cabanillas, Presente, pastor. buenas noches. He estado en todas las clases. Presente. Sí, pastor, en todas las clases. Amén, gracias, bendiciones. David Casaverde, Presente, pastor. buenas noches. He estado en todas las clases, ¿verdad? No, en la segunda lo justifiqué por la salud de mi hijito. Ah, ok, sí, sí, sí me llamó. Me pasó la voz. Gracias, gracias. Eh, Chávez Facho sí no está ingresando, ¿no? Buenas noches, pastor, soy yo. Hermana Judy. Sí, yo estoy en todas las clases. Lo que pasa Ah, que en el bien. momento que ingresamos, yo escucho por el audio, pero como estoy en el trabajo todavía no puedo opinar nada, ¿no? Ah, ya, está bien. Pero sí, Gracias, yo gracias vengo por contestar. escuchando en el carro y todo. He estado en todas las clases, pastor, sino que a veces se va la señal, viene, ¿no? Pero cuando ya estoy en casa, sí le escucho. Ah, qué bueno, gracias, gracias. E incluso he enviado Sus trabajos. eh, claro, sí. Ya, sí, yo todavía no lo paso al registro, por eso seguro no me he fijado. Bien, gracias, hermana Judy. Claudia Ya, Ciesa, pastor. Claudia Ciesa, Pas- Pastor, buenas noches, buenas noches. presente. Sí estuvo en todas, ¿verdad? Sí, excepción del día viernes pasado, creo que ha La sido, semana o pasada. antepasado. Sí, Ya. pero Ah, sí estuve en la segunda en la hora. segunda. Ya lo voy a tomar como presente, ¿eh? Cuando están, Pero sí, tenemos servicios la damos. Hoy están los caballeros, por eso es probable que el hermano Pedro esté. hay algunos que han salido, sí me avisaron. Ya, ok. Alicia Espinosa, Presente, pastor. hermana, buenas noches. ¿Estuvo presente en todas las clases? Sí, pastor. Gracias. Sí, está presente. Muy bien. Arturo Guevara, Buenas noches, pastor. Sí, presente. gracias. Mario Guamán Quispe, Presente, pastor. mano, bendiciones. He estado presente en todas las clases, ¿verdad? La semana pasada no pude por falta de señal. Sí, justamente la semana pasada. Después sí, todo el resto sí. Ya, está bien, está bien. Betty Izaguirre Ayala,
Presente, pastor. Mana, bendiciones. Estaba en todas las Bueno, clases, ¿verdad? sí, pastor. Gracias. Loaiza Quispe, Pedro César, Julio Martínez Changana. Presente, pastor. En todas las clases estaba. Gracias, bendiciones. Vanessa Poma Franco, Sí, pastor, buenas noches. hermana, buenas noches. ¿Estaba presente? He estado en todas las clases, menos en la segunda clase, porque mi hijita también estuvo enferma. También le Ajá. justifiqué. Sí, alguien me justificó. Lo voy a tomar. eh, Falta justificarlo. Voy a poner. Gracias. Miguel Salazar Cepeda, Buenas noches, profesor. Yo estuve en buenas todas las noches. clases. Gracias. Wilson Soto, buenas noches. Sí, está presente en todas, ¿verdad? Sí, pastor, presente en todas. Sí, bendiciones. Denis Rocío, Vicente Cerón, Pastor, mi esposo justificó el día de hoy por el culto de dama, ah, pero anteriormente Dama, todo ¿no? está, sí. Sí, sí me pidieron permiso. Y David Ceballos, buenas noches. Sí estuvo en todas las clases. Presente, pastor. Sí. Bien, hermano, entonces hasta aquí con el tema de Santiago, Judas, y la próxima semana ya entraríamos a ver Juan, Pedro y Juan. Hasta acá sería entonces, hermanos, el tema de hoy y solamente quedaría el cuestionario y si hay alguna pregunta lo resolveríamos ya la próxima semana. ¿No, hermanos? Pastor, disculpe, Sí, quisiera hermano. sugerir, ¿puede enviar el link para verlo por YouTube nuevamente la clase? Sí, hoy lo grabé a la mitad de tiempo, pero sí, ahí está siendo grabado. Ya, Sí lo voy a gracias, pastor. enviar, hermanos. Pero sí, la primera hora me olvidé grabarlo, no me había recordado, pero sí está siendo grabado. Sí, sí, para poder verlo en fin de semana. Gracias. Mm. Muy bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos estar, Señor, delante de ti por medio de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por la exhortación, por la confrontación que nos das por medio de estas cartas universales. Sabemos que Dios, tú eres un Dios bueno, justo, santo, misericordioso y em, nos conoce, Señor, a cada uno de nosotros. Tu intención, tu voluntad para con nosotros siempre será, Señor, llevarnos hacia adelante en la vida cristiana y solamente te damos la gloria y la honra, Señor, en medio de las pruebas, las dificultades. Señor, te agradecemos. Sabemos que tú tienes buenos propósitos con nuestras vidas, Señor. Siempre saldremos adelante y tú eres poderoso para sostenernos y mantenernos sin caída, para presentarnos delante de Cristo, como dice tu palabra, sin mancha ni arruga, Padre. Creemos sobre todo, Señor, en la, en el poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestras vidas, nuestras almas y nuestra ropa, como dice Apocalipsis, Señor, lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero, blanqueados con la sangre del Cordero. Te doy gracias, Señor, por tus hijos, por tus siervos, por tus ministros, Señor, que están aquí delante, eh, haciendo la obra, Padre Santo, Señor Jesús. Estés tú dirigiendo sus ministerios, abriendo caminos, poniéndose delante de ellos, Señor, para que la obra tuya, Señor, esté cumpliendo los propósitos que tú tienes en tu voluntad. Padre amado, nuevamente te damos la gloria y la honra. Reconocemos que tú eres Señor, tu Rey, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga. Nos estamos viendo entonces la próxima semana.
Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones, Dios le pastor, y bendiga. buenas noches. Hasta la Pastor, próxima bien, semana. Buenas hermano, y noches con todos. buenas Buenas noches. noches. Pastor. Bendiciones, hermanos, con todos. Bendiciones. Buenas noches, pastor, bendiciones. Muy buenas noches, Dios les bendiga.